Siempre cuando empezamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algunos errores. En este vídeo quiero compartir contigo los errores que he hecho yo o personas que conozco al aprender varios idiomas para que tú no las tienes que hacer. Vamos a empezar. El primer error es la falta de motivación. Para explicarlo mejor, voy a usar un ejemplo de mi vida. Cuando trabajaba para una empresa tenía que viajar a Turquía. Por eso tenía muchas ganas de aprender turco. En solo 2 semanas estando en Turquía aprendí mucho. Y luego cuando regresé quería seguir aprendiendo turco. Miraba series y usaba una app en mi teléfono para aprenderlo. Pero poco a poco iba perdiendo la motivación porque ya no estaba allí. Y finalmente dejé de estudiarlo. Por todo esto te recomiendo encontrar una razón importante para aprender un idioma. Algo que te va a motivar ahora y dentro de un año también. Por ejemplo, vivir en otro país, tener pareja, amigos o negocios en otro país, o simplemente querer muchísimo este idioma y la cultura que representa. Así podrás seguir estudiando durante mucho tiempo y con ilusión. El segundo error es empezar a estudiar un idioma todo el día por muchas horas. Si empiezas algo nuevo, hay que formar un hábito. Con idiomas es muy importante estudiar frecuentemente. Sería fenomenal estudiar cada día, pero si empiezas estudiando mucho tiempo cada día, va a ser muy difícil seguir así durante meses. Es mejor hacerlo menos tiempo cada día y poder seguir así. Hay casos cuando sí puedes estudiar más tiempo, pero solo si tu motivación es muy grande. El tercer error es empezar a hablar con nativos pero en otro idioma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imagina que quieres practicar francés. Ya puedes hablar y encuentras una persona de Francia, pero pronto te das cuenta que habla español. Por eso empezáis a hablar en español porque os parece más fácil. Luego le dices que quieres que habléis en francés para que puedas practicar. Pero en muchos casos no va a ser fácil cambiar de idioma, porque las personas que empiezan a hablar en un idioma normalmente por inercia siguen así. Pero es fácil prevenirlo. Siempre empieza a hablar con otra persona en un idioma que quieres practicar. El cuarto error es usar muchas estrategias diferentes para aprender un idioma. Poder aprender algo de varias maneras diferentes puede ser divertido, pero cuando apenas estás empezando, lo mejor es elegir solo 1 o 2 estrategias diferentes y hacerlas durante un tiempo. Te recomiendo cambiar la manera de estudiar solo cuando te das cuenta de que lo que estás haciendo no funciona o se vuelve demasiado fácil o aburrido. ¿Qué pasa si usas muchas estrategias diferentes a la vez? Os voy a dar ejemplo de un amigo. Él quería aprender japonés. Empezó a estudiarlo usando un manual de japonés. Luego también empezó a practicar la escritura. Luego empezó a aprender frases y hablar en voz alta. Luego miraba vídeos y leía libros bilingües. Todo esto a la vez. Y algunas semanas después dejó de estudiarlo. Hacía demasiadas cosas y no podía avanzar en ninguna. Por eso, elige solo 1 o 2 maneras de estudiar y sigue así. El quinto error es no ser realista. Antes de empezar a aprender un idioma, es importante establecer unos objetivos. Saber exactamente qué quieres conseguir. Pero esos objetivos tienen que ser realistas. No puedes esperar unos resultados milagrosos después de solo una semana, porque cuando no lo consigues vas a perder la motivación. Por eso, ponte metas y plazos que sabes que puedes realizar. El sexto error es aprender vocabulario que no necesitas. Hoy en día hay muchos cursos de idiomas diseñados para estudiantes universitarios, pero si tú no eres uno, este curso no va a ser muy bueno para ti, porque simplemente no necesitas saber desde el primer día palabras como dormitorio, exámenes, convocatorias, etc. Si, por ejemplo, quieres aprender chino, es importante encontrar cursos y libros de estudiar buenos para ti. El problema no es aprender palabras que no necesitas. El problema es que vas a perder la motivación si no aprendes desde el primer día aquello que vas a necesitar. El séptimo error es preocuparse de cometer errores. Os voy a dar mi ejemplo. Después de estudiar rumano durante un tiempo, decidí ir a Rumania para practicarlo. Ya podía hablarlo, pero antes de cada interacción con un rumano, ya planeaba dentro de mi cabeza qué exactamente voy a decir, porque tenía miedo de hacer errores. Por eso no hablaba siempre que quería y tuve menos oportunidades de practicar. Esto acabó cuando me hice amigo con unos chicos y me relajé. Sé que es difícil no preocuparse, pero si no lo puedes hacer, por lo menos sigue hablando a pesar de todo. Así vas a practicar el idioma y puedes formar amistades con personas con las que puedes hablar de manera más relajada. Error número 8. Creer que es necesario vivir en el extranjero. Pues no. A veces, incluso si vives en otro país, es posible que no vas a conocer muchas personas para poder mejorar tu nivel de idioma. Puedes practicar un idioma en tu casa sin problemas. Hay muchísimas maneras para conectarte con personas con las que puedes hablar. Por ejemplo, puedes buscar grupos de Facebook u otra plataforma en un idioma que quieres practicar, donde se habla de temas que te interesan. Si eres activo en el grupo, te vas a conectar con personas que tienen mismos gustos y aficiones que tú. y luego puedes hablar con ellos usando Zoom, Skype u otra manera para poder verlos.
Así vas a practicar un idioma hablando con gente interesante de cosas interesantes sentado en tu habitación. Error número 9 es estudiar demasiado y hablar poco. Tengo un ejemplo de mi vida. Yo cuando estaba en España por primera vez iba a una escuela para aprender español. En aquella época mi compañero de piso era un chico de China. Yo iba a las clases cada día, pero por la tarde, después de hacer mi trabajo de casa, salía afuera para verme con mis amigos. Todo este tiempo mi compañero de piso estaba estudiando. Mientras yo salía de fiestas, él se quedaba en casa. Y solo un mes después se veía mucha diferencia entre nosotros. Yo podía hablar bien y él todavía tenía problemas a la hora de expresarse. Por eso, recuerda que un idioma es una interacción entre las personas y no solo unas reglas gramaticales y letras en una hoja de papel. Y esto es todo. Espero que estos errores te ayuden a aprender un idioma más rápido. ¿Qué errores hacías tú cuando querías aprender un idioma? Coméntalo más abajo.